Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a su programa Enfoque Directo con Francis Valdés y Elías Reynoso. Buenas noches, hermano Francis Valdés. Buenas noches, hermano Eliazar. Lo veo morenito. Parece que Semana Santa. Tranquilo, en familia, todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Qué tenemos? Todo bien, hermano, viendo que tuvimos una Semana Santa próspera, aunque muchos temas difíciles que sucedieron. Pero pasó la Semana Santa y retomando las labores, hoy Elías tendremos una entrevista de inmediato, sin perder tiempo. Así es. Con un amigo y hermano, como es la temática de este programa, gente que viene de abajo y que surge y echa hacia adelante y prospera. Hoy tenemos un amigo, un hermano, nuestro amigo Norberto Trinidad, pero ¿quién lo conoce así? Lo conocen como Yuli, nuestro amigo hermano, catedrático universitario, historiador. Y lo tenemos aquí presente, hermano Yuli. ¿Cómo anda todo? Todo bien, hermano. A las órdenes, contento de estar aquí con ustedes, con dos grandes amigos. Un programa como este, de tanta audiencia. Gracias, Yuli, hermano, por aceptarnos esta invitación para que podamos interactuar sobre la historia de nuestra República Dominicana, de grandes temas que pasaron aquí, como fue la Guerra de Abril, o sea, la Guerra Civil Dominicana o la Guerra del 65. Son varios de los nombres que le damos a esta guerra o a este acontecimiento nacional que pasó, de lo cual queremos hablar con nuestro hermano Yuli. Pero antes, yo sé que Francis siempre le gusta preguntar ¿de dónde viene? Adelante, claro, Francis. Como es la temática del programa, Yuli, dinos, ¿de dónde viene Yuli? ¿Cuál es su trascendencia? Yo la sé, pero quiero que tú se le expliques a los amables televidentes. La verdad que tú la conoces perfectamente, prácticamente igual que yo, porque tú y yo venimos más o menos de barrio colindante de allá, de lo que es la circunscripción número 3. Yo soy oriundo del barrio 27 de febrero, específicamente de la calle Padre Castellano. Padre Castellano, frente a donde está la funeraria Gresefú, ahí nací. Soy hijo de Juan Norberto Hernández y de Argentina Martínez. Lamentablemente tuve una niñez un poco precaria porque mi mamá murió teniendo yo unos 3, 4 años. Pero gracias a Dios después conocí una madrastra que me trató muy bien, que fue doña Consuelo, mi abuela inolvidable, Francisca. Pasé unos cuantos trabajos como todo es normal, de limpiabotas, dulcero, vender periódicos, recoger botellas, pero gracias a Dios estamos aquí. Estuvimos en la escuela ya originalmente en el Tripero, posteriormente en la escuela Madre Teresa de Calcuta, de ahí pasamos al Centro de Estudios Pedro Enrique Ureña, fuimos a la Universidad de OIM, nos graduamos en la Universidad de OIM, tenemos ya 10 años impartiendo clases de historia en la Universidad de OIM, hicimos una maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estamos aquí, gracias a Dios, dispuestos dentro del marco de la posibilidad de colaborar con nuestro país. Así es. Esto es un currículum, Francis, muy ponderado, un currículum que hay que valorarlo, porque cuando nosotros venimos de abajo, cuando tú vienes de un sector, de un barrio, y tú logras prepararte, y tú logras llegar hasta donde yo le he llegado a dar clases en una universidad, es algo que hay que ponderarlo mucho, porque siempre en nuestro país, en el mundo, siempre se critica mucho las cosas malas,
Ahora, tenemos que resaltar las cosas positivas. Las cosas Tenemos que resaltar las cosas positivas porque es la única forma de que los jóvenes o la nueva generación pueda decidir entre las cosas que se critican y se condenan y las cosas que se ponderan y se valoran. Así mismo es. Por eso nosotros estamos felices y contentos de tenerte aquí, Yuli, con nosotros para poder interactuar sobre la historia de nuestra República Dominicana. Así mismo es. Yuli, entrando en materia, para aprovechar el tiempo. Mañana domingo, 24 de abril, la guerra, 1965. Hagan un pequeño resumen, ya que Elías me dice que Euclides Gutiérrez Félix tiene que sentarse a escuchar cuando Yuli va a hablar de... ¿Cómo? Mira. Se ha convertido en un historiador de primera línea. No, jamás. Mucho respeto para el gran historiador y catedrático universitario, don Euclides Gutiérrez Félix. Sin lugar a la duda, es una enciclopedia. No hay forma humana de usted analizar la historia política y social dominicana de los últimos 75 años si usted no se lee y escucha a don Euclides Gutiérrez Félix. Muchos saludos para él, salud, ya una edad un poquito avanzada, pero mucha salud para don Euclides Gutiérrez Félix. Así mismo, Yuli, háblanos de la guerra del 65. Dan un resumen teórico, pero que la gente lo entienda fácil, que los jóvenes que nos ven, ya que este programa, la audiencia, tiene una gran audiencia de juventud. Cuando le hablan de historia no se interesa, como que se muestran apáticos, pero de la forma que tú lo explicas, que lo haces conmigo en privado, sé que le llega a esa juventud. Háblanos un poco de ese tema. Mira, no hay forma de tú comprender la guerra de 1965 si no te va a lo que fue la elección de Juan Bosch, el gobierno de Juan Bosch y el derrocamiento del profesor Juan Bosch. Después de la muerte del tirano Rafael Leónidas Trujillo, siempre digo en los programas de televisión y le digo a los estudiantes que no digan dictador, porque la palabra dictador no es correcta. O sea, la palabra dictador, eso eran unos personajes que en la antigua Roma que se buscaba cuando el país estaba en una amenaza de peligro, se designaba una persona con el nombre de dictador, cuando pasaba ese peligro yo otra vez volvía a la normalidad. Pero después de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, el primer gobierno que se establece, no gobierno constitucional, es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene varias prioridades. La prioridad económica, porque el país estaba embarcado en una crisis profunda, fruto de las sanciones que tenía de la OEA, pero también tenía otra prioridad, que era la celebración de unas elecciones libres. ¿Por qué esa otra prioridad? Porque el país tenía 38 años que no iba a unas elecciones libres. Las últimas elecciones libres que fue en el año de 1924, cuando desgraciadamente, digo yo, Horacio Vázquez le ganó al prócer Peinado. Entonces, estas elecciones de 1962, 20 de diciembre, fueron ganadas por el profesor Juan Bosch ampliamente sobre Unión Cívica. Juan Bosch compitió con Viriato Fiallo. Juan Bosch obtiene el 62.5% de los votos. De inmediato... ¿Qué día fue eso, Yuli? Disculpen. 20 de diciembre de 1962. Estas elecciones, el presidente de la Junta Central Electoral fue Emilio de los Santos. Pónganle ojo a ese nombre, que fue el presidente de la Junta Central Electoral. Entonces Juan Bosch gana el 20 de diciembre, aunque se proclama el 22 de enero. Es cuando finalmente se proclama el profesor Juan Bosch. Ustedes dirán, un mes y 2 días. Un mes y 2 días. No lo pongan tanto eso. Recuérdense que en el 94 la proclama duró mucho más tiempo. Sí. En el año 1962 y estábamos ya aquí en los tiempos modernos. Entonces Juan Bosch se juramenta el 27 de febrero de 1963. Desde que Juan Bosch se juramenta, empiezan de una vez los movimientos conspirativos de los sectores más pudientes de la sociedad, los ricos, una gran parte de los comerciantes, la Iglesia Católica, los militares e incluso de Estados Unidos. Juan Bosch seguramente el 27 de febrero y el 29 de abril proclama una de las constituciones más liberales que conoce la historia dominicana, que es la Constitución de 1963. Esta Constitución se proclama el 29 de abril de 1963 y a ella, pongan atención, no acudieron ni los miembros de Unión Cívica y tampoco acudió un solo miembro de la Iglesia Católica. O sea, desde ese momento ellos empezaron, no acudieron ningún miembro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pero eso tiene su motivo. Recuérdense que el tirano Trujillo firmó en el año 1954 el concordato, allá en el Vaticano. Entonces Juan Bosch ahí proclamaba en esa constitución un Estado laico. O sea, que usted tenía derecho, como yo entiendo, modestia aparte, que es lo correcto, a usted elegir la religión que a usted le corresponda, que usted decida correctamente. Entonces, ahí empezaron lo que fue la conspiración en contra del presidente Juan Bosch. Juan Bosch es derrocado finalmente
el 25 de septiembre del año de 1963. O sea, ¿cuántos meses después? 7 meses apenas. 7 meses, de Apenas 7 febrero meses. a septiembre. A septiembre, apenas 7 meses duró el gobierno. El gobierno del profesor de Juan Bosch. Permíteme analizarte un acontecimiento histórico que muy poco dominicanos lo manejan. conocen. Sí. Cuando derrocan a Juan Bosch, no voy a entrar el tema del derrocamiento de Juan Bosch porque eso pudiera ser otro programa. Sí. En el día de hoy estamos analizando la revolución de abril. Cuando derrocan a Juan Bosch deciden ellos mandarlo hacia Puerto Rico, los militares dominicanos. Los militares que derrocaron Que el derrocaron gobierno. a Juan Bosch, que fueron parte, eso no fue una decisión de ellos. Eso es muy fácil de analizar, porque si hubiese sido de ellos que hubieran hecho el derrocamiento, hacen como hicieron los presidentes hondureños, que entonces ellos asumen el poder. Pero quienes asumen el poder después del derrocamiento de Juan Bosch es un gobierno de facto, llamado el triunvirato, que lo vamos a analizar más adelante. Entonces, Juan Bosch decide que lo acompañe en la travesía. Juan Bosch se ve en la fragata Mella. Juan Bosch no fue por avión a Puerto Rico. Juan Bosch va en la fragata Mella. Y Juan Bosch decide que lo acompañe el general Antonio Inbel Barrera. Cuando van en la travesía, Juan Bosch advierte, y esta es la importancia del acontecimiento que te estoy narrando, Juan Bosch advierte que el coronel Camaño está dentro del barco. Cuando Juan Bosch ve al coronel Camaño, manda a buscar a Inbel Barrera, que pasaba mucho en una travesía, ¿te recuerdas, Francis? Por allá por la 18. Y entonces le pregunta, ¿qué busca ese militar en el barco? Antonio Inbel Barrera le dice que el militar lo está acompañando y que él es responsable. Juan Bosch lo increpó de mala manera y le dice que él nunca viajará en un barco acompañado de un hijo de Francis Camaño. Entonces, cuando llega la hora de la cena, Inbel Barrera va a invitar a Juan Bosch que salga a cenar. Y Juan Bosch le reitera que él nunca en su vida se sentaría en la mesa al lado de un hijo de Fausto Camaño. ¿Por qué esto? Porque Juan Bosch conocía quién fue el padre de Francisco Alberto Camaño de Ño, que fue uno de los generales más sanguinarios de la tiranía de Trujillo. ¿Qué es la política dominicana, señores? 1 año y 7 meses después de este acontecimiento, que Juan Bosch dice que nunca se va a sentar con un hijo que ocurrió de Fausto Camaño, en ese que ocurrió en el país. Sí. Exactamente. Entonces, 1 año y 7 meses, después, estando Juan Bosch en el exilio, en medio de la Guerra de Abril, Juan Bosch propone que sea Francisco Alberto Camaño de Ño el presidente constitucional hasta lo que él regresara. Y no solamente eso, cuando Juan Bosch viene después de la Guerra de Abril, que vamos a analizar a continuación, 2 años después, en septiembre de 1965, es Francis Camaño quien se confunde en la plazoleta en un fuerte abrazo con el presidente Juan Bosch. Es para que ustedes vean lo que es la política y la historia política dominicana. Así es. Estamos escuchando, Francia, aquí, datos que nunca lo habíamos escuchado. Difícilmente. Porque ese dato, yo nunca lo había escuchado, ese dato. Ese dato de que en esa travesía, en ese tramo al exilio del profesor Juan Bosch, y de que en el mismo lugar donde va Juan Bosch y el general Inbel Barrera, va Camaño, el coronel Camaño, y esas palabras de Juan Bosch, eso nunca lo habíamos escuchado. Pero nosotros, ese tema es tan importante que lo vamos a continuar conversando con nuestro querido invitado luego de nuestra primera pausa. Regresamos con ustedes en breve con su programa Enfoque Directo. Regresamos con su programa Enfoque Directo y con nuestro hermano Yuli, con esta excelente historia sobre la Guerra de Abril y unos datos que no habíamos escuchado. Aquí se está aprendiendo cosas. Unos datos que no habíamos escuchado y que es bueno que todos nuestros televidentes pongan mucha atención a esta excelente historia que nos está contando nuestro hermano Yuli. Yuli, decíamos en la pausa que el profesor Juan Bosch dijo que no se sentaba en una mesa con el coronel Camaño. Y luego tú diste unos datos de que al final era Camaño de Ño quien se confunde en un abrazo luego de la guerra con el profesor Juan Bosch. Pero una pregunta para que entremos en detalle. ¿Quién fue el ideólogo de la Guerra de Abril? ¿Quién fue que comenzó con esta idea de que volvamos, que entremos en este tema? Mira, eso no está en discusión. Rafael Tomás Fernández Domínguez, no solamente de la Guerra de Abril, sino el día del golpe de Estado contra Juan Bosch, él se encontraba en San Francisco de Macorís. Juan Bosch de inmediato lo manda a buscar
y él le hace llegar un mensaje. Este es otro dato histórico que voy a ofrecer, que es muy poco conocido. Tomás Fernández Domínguez le hace llegar un mensaje a Juan Bosch con una tía que se llamaba Chota Fernández. Y le dice el profesor Juan Bosch que él tiene 12 oficiales preparados y que él quería hacer un contragolpe, o sea, la toma del Palacio Nacional. Juan Bosch le responde y le dice que eso es algo imposible, que eran muy pocos hombres, que se prepararan para un futuro. Entonces, desde ese momento... ¿Cuándo fue? ¿En qué fecha más o menos fue eso? 25 de septiembre, la noche del golpe de Estado, estando Juan Bosch preso en el Palacio Nacional. ¿Cómo? Juan Bosch está preso en el Palacio Nacional y Fernández Domínguez le hace llegar ese mensaje. Entonces, como los militares se dieron cuenta que Fernández Domínguez estaba conspirando, de inmediato mandan a Fernández Domínguez originalmente a España como agregado militar. O sea, lo mandan al exilio para sacarlo del país. Y el coronel Fernández Domínguez entonces encarga a un primo de él, que se llamaba Hernando Ramírez, un coronel, que murió el pobre ahí como encargado de seguridad del Club Naco. Si usted va al Club Naco y le pregunta a cualquiera, se va a recordar perfectamente de este gran prócer también, Hernando Ramírez, que es la persona que se encarga de preparar el movimiento conspirativo. En una ocasión, Fernández Domínguez vino al país en febrero, pidió un permiso porque tenía una tía grave de muerte, y en esa ocasión entonces que Fernández Domínguez involucra al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. A partir de ahí, todavía Hernando Rivera está dirigiendo el movimiento conspirativo, hacen un sinnúmero de reuniones. La última reunión que hacen para preparar ya el complot, la hicieron frente a la estación Hermana Mirabal, ahí donde está el Polvorín, que eso era de Fausto Camaño, el papá de Francisco Alberto Camaño Deñó. Ahí Camaño proponía que el golpe fuera el jueves 22. El jueves 22. Pero entonces Hernando Ramírez alegaba que no tenían el tiempo y pusieron la fecha finalmente para el lunes 26 de abril. Esa era la fecha en la cual se iba a dar el golpe. Pero ocurrió lo siguiente. Ellos acordaron dos temas. Número uno, fecha 26 de abril. Ahora bien, si uno de los complotados, porque ya el golpe estaba regado como pólvora, lo detenían o caía preso, entonces en ese momento arrancaba el golpe. Lo que sucedió fue que el 24 de abril mandaron a buscar a Lora Fernández para meterlo preso y a un sinnúmero de militares, y de inmediato Hernández Ramírez le dice al capitán Peña Tavares que inicia la revolución. Es en ese momento donde el capitán Peña llama al profesor José Francisco Peña Gómez, quien estaba en Tribuna Democrática, y entonces Peña Gómez anuncia a la población el inicio de la revuelta y llama a la población a que se una a los militares constitucionalistas. Bueno, ahí tenemos datos históricos reales. Pero entonces el líder de la revolución es Camaño, pero el ideólogo es Tomás Fernández Domínguez. Esa es la realidad. Mira, la realidad es la siguiente. Entonces la revolución se inicia y el 24 de abril se inicia la revuelta. Sí. Entonces, ¿qué sucede? El día 25 hay una reunión. Seguramente a Molina Ureña, como presidente de la República. ¿Por qué seguramente a Molina Ureña? Porque el presidente de la República, el profesor Juan Bosch, estaba fuera del país. Y el presidente del Senado también estaba fuera del país, igual que el vicepresidente. Entonces, en el orden sucesoral le correspondía a Ureña. Él seguramente presidente de la Cámara de Diputados. Era presidente de la Cámara de Diputados y seguramente como presidente de la República. Que me perdonen algunos familiares de él, que a veces me topo con ellos en la calle, pero la verdad es que a él un poco le temblaron la rodilla. Hubo una reunión posteriormente en la embajada, donde de ahí él prácticamente renunció. El coronel Hernández Ramírez, que él me explicó a mí en una entrevista que yo le hice, estaba muy enfermo porque él me decía a mí que duraba 20 horas, 8 trabajando y 12 trabajando en el complot. Entonces cayó enfermo de hepatitis también. Y en ese momento es que surge la figura del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Este acontecimiento, junto con lo que fue la batalla del Puente Duarte, que fue la batalla decisiva y la batalla cruel, que es donde el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó emerge como esa figura, es lo que le da a Camaño Deñó el liderazgo del movimiento revolucionario. Yuli, tú hablaste que temblaban las piernas. Y la verdad es que hemos cometido un error porque el tiempo no da para este tipo de entrevistas. Así es. Están quedando demasiadas cosas sueltas, Yuli, que tienes que comprometerte. Hay que dedicarle un programa a Yuli entero más completo, así entero, porque yo tengo 20 preguntas. Y caliente, porque a la gente le gusta. Tú hablabas de temblar las piernas. Mucha gente acusan al profesor Juan Bosch
muchos lo hacen por política, por criticar, como muchas, de que en muchas ocasiones se portó de una forma cobarde. Tú como historiador, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema del profesor Juan Bosch? Mira, Francisco, yo respondo a esta pregunta. Yo siempre le digo a los estudiantes que para tú analizar un acontecimiento histórico, tienes que irte allá, a ese tiempo. Porque es muy sencillo de aquí tú decir, ay, ¿por qué Juan Pablo Duarte no volvió? ¿Y por qué duró tanto tiempo fuera? Pero hay herramientas que tenemos ahora que no había en ese momento. En ese tiempo, entonces, sí. sin lugar a la duda que en algunas ocasiones el profesor Juan Bosch fue un poco, no voy a decir que temeroso, pero sí conservador. Hay que ver a veces cuando en algunas ocasiones un líder político piensa mucho en su país. Tú eras un poquito jovencito, pero tú viviste la crisis del 94, así como yo la viví, que ya yo era una persona más o menos adulta por completo. Y hay mucha gente que dirán posiblemente entre 50 y 100 años, ¿y por qué Peña Gómez no tiró el pueblo a la calle? Muchas veces no es tan fácil tú tomar algunas medidas y algunas decisiones. Yo creo que en algunas ocasiones Juan Bosch fue un poco conservador, cobarde, pendejo, como decimos en los barrios. No creo tanto, pero creo que fue conservador en algunas decisiones. Pensó mucho en el país. Entonces, el tema de la guerra de abril, Yuri, inmediatamente fue dado el golpe de Estado al presidente Juan Bosch en septiembre del 63. Inmediatamente se empezó a formar, a orquestar para el tema de la guerra de abril. De inmediato. Inmediatamente comenzó. Es como dice Francia, el tiempo es muy corto y lamentablemente uno quiere sintetizar y a veces comete ese hierro. Pero permíteme darte un conocimiento que tú más o menos manejas. El golpe de Estado de Juan Bosch era prácticamente un voz populi. Y Aurelio Manolo Tavares Justo hizo una actividad en el Parque Colón en medio del gobierno de Juan Bosch. Y él prometió ahí, dijo, que si derrocaban a Juan Bosch, él y su partido sabían dónde estaban las escarpadas montañas de Quiqueya. O sea, diciendo que él se iba a levantar en armas. Derrocan a Juan Bosch, ya un hombre como Manolo Tavares Justo, con ese compromiso de su palabra, lo que hace es que finalmente hace un movimiento y se va a la montaña. Estando en la montaña, hacen un acuerdo con él. Le dijo anteriormente que después del golpe de Estado de Juan Bosch viene entonces el triunvirato. El triunvirato lo encabeza Emilio de los Santos, el mismo que fue presidente de la Junta, que por eso le dije, pónganle ojo a ese nombre, el mismo que proclamó a Juan Bosch, entonces después presidente de la República. Cuando hacen el acuerdo con Manolo Tavares Justo, allá en la montaña, Manolo prácticamente entrega las armas y Manolo Tavares Justo es asesinado. Entonces, fruto de ese acontecimiento, el presidente del triunvirato, Emilio de los Santos, renuncia. Y el triunvirato se convierte entonces en un gobierno de dos. Fruto de eso, la pregunta que a ti te interesa, aquí nunca más hubo paz. Es bueno que ustedes sepan que en ese lapso de tiempo hubieron aquí entre 300 a 400 movilizaciones sociales. Todos los días prácticamente había una movilización. ¿Por qué? Porque ese gobierno del triunvirato está catalogado como uno de los gobiernos más corruptos que había. Nunca hubo la corrupción en la Fuerza Armada que hubo en ese tiempo. ¿Y quiénes conformaban el triunvirato? Bueno, el triunvirato lo conformaban originalmente Emilio de los Santos. Sí, te dije que fue presidente de la Junta. Exactamente, que renunció cuando lo de Manolo Tavares Justo. Sí. Donald Rí Cabral, el dueño de esa empresa que tú conoces, de los Rí Pellerano, y don Tapia Espinal. Finalmente solamente quedó Donald Rí Cabral en el gobierno, los otros fueron renunciando. Ya en el tramo final, Julie, de esta entrevista, que vuelvo y repito, tendremos que dedicarle un programa completo. Y más adelante, sé que Julio es un hombre muy ocupado, pero cuando ya tenemos una sesión de historia. Claro. Porque esa juventud necesita que le expliquen cosas. Y de la forma que tú lo explicas, de forma directa. Yo te voy a mencionar, Julie, 3 nombres. Para que tú en 15 segundos a cada nombre tú me digas qué significó para esa fecha de la guerra del 24 de abril. Voy a comenzar mencionándote el doctor José Francisco Peña Gómez. O el tribuno, tenemos que remontarnos a los tiempos romanos, un tribuno, la persona que motivó y la persona que tuvo la responsabilidad de lanzar el pueblo a la calle. Y lo hizo de una manera correcta. Fíjate, yo te hablo ahorita de Euclides Gutiérrez Félix, Euclides y Peña Gómez siempre tuvieron sus problemas. Yo podría decir políticos, porque yo entiendo en el fondo que los dos lo que se disputaban era quién era más cercano a Juan Bosch. Ese es mi punto de vista. Euclides Gutiérrez Félix reconoce que el papel de Peña Gómez fue extraordinario. Y sobre el profesor Juan Bosch. Mira, para mí, sin lugar a dudas, Juan Bosch ha sido uno de los presidentes más honestos
que ha tenido este país. Fue un hombre completamente honesto, un hombre austero. Uno de los problemas de Juan Bosch, que eso lo vamos a analizar cuando tú quieras, el golpe de Estado, fue la forma pulcra como manejó el gobierno. Los militares querían hacer una compra por $6 millones en ese tiempo de unos aviones P-51. Juan Bosch se negó a eso, dijo que este país no estaba en condiciones, la situación económica era muy precaria y fruto de eso, entre otras cosas, que lo derroca. Para mí un hombre honesto y pulcro. El doctor Joaquín Balaguer, ¿dónde estaba? Que tú no me lo mencionabas. ese diablito por debajo. El enano de Navarrete. Ese nombre de Balaguer le decían. Uno de ellos, Balaguer le han dicho muchos nombres. Joaquín Amparo Balaguer Ricardo. Mira, yo hice una maestría en la UAIT. Tuve muchos problemas con algunos amigos guastianos que son antibalagueristas. Yo digo que para mí el político más inteligente, o sea, el intelectualmente inteligente político, sin lugar a duda para mí ha sido Joaquín Balaguer. Balaguer en ese momento estaba originalmente en el exilio. Recuérdense que después de la muerte del tirano, Balaguer era el presidente interino. Y Balaguer maniobró para quedarse, pero finalmente una huelga lo derrotó. Se asilió a la Anunciatura, que está justo frente a su casa. Estaba en desgracia con los Estados Unidos. Se va fuera, allá en Estados Unidos, en Nueva York, la pasó prácticamente toda. Entonces, en medio de la guerra, su mamá se enfermó. Él pidió un permiso de apenas una semana para venir, pero después que estaba aquí no se fue nunca. Lo que hizo fue que le dijo a Antonio Inver Barrera, si tú me sigues presionando, yo me voy para la parte de Camaño y voy a luchar junto al coronel Camaño. Porque es bueno aclarar que en ese lapso de tiempo que estamos analizando, el país no tuvo un presidente. En medio de la guerra de abril, el país tuvo 2 presidentes, que era Francisco Alberto Camaño Deñó, aquí, y el general Antonio Inver Barrera, del lado de San Isidro. Habían 2 presidentes en ese momento. Sí, bueno. Y la figura, ya para finalizar con el tema de las ponderaciones de la figura. ¿Qué figura, qué te parece la figura de Ronald Reid Cabral, que como ya tú nos dijiste, fue el único que quedó del triunvirato, porque los otros 2 renunciaron, y él fue el único que terminó como presidente de la República? Como le decían, don Donald, yo llegué a tratarlo porque fue presidente del Partido Reformista, encargado de organización durante, yo creo que duró 40 años en organización. Rafa Gamundi en el PRD y en el Partido Reformista. Eso eran vitalicios. Yo llegué a tratarlo. Lamentablemente una figura funesta. Él encabezó el gobierno más corrupto que ha tenido la historia dominicana. Y si usted encabeza un gobierno tan corrupto, si usted encabeza un gobierno corrupto, por ende, usted tiene algo de corrupción, porque todo el mundo sabe que no hay una cosa más informada que un presidente de la República. Cuando un presidente de la República le dice a usted que desconocía este tema o aquel tema, le está hablando mentira. O sea, todo eso él tenía conocimiento de esa corrupción. Bueno, señoras, Francis. No dio el tiempo, ¿no? Julie, hermano, 1.000.000 de gracias por esta excelente entrevista que nos acabas de dar en nuestro programa Enfoque Directo. Yo quiero ver la próxima de Trujillo. Pues viene el 30 de mayo, excelente, viene mayo. Prométete a venir antes de esa fecha. Ahí está mayo, ahí viene mayo ya. Comprometemos a Julie que en mayo tiene que venir aquí a hablar con nosotros sobre Trujillo, el tirano. Ya Julie dijo que no se le puede decir dictador. No es correcto. La tiranía de Trujillo. Vamos a hablar. Señoras y señores, muchas gracias a nuestro hermano Julie por acompañarnos en el día de hoy. Y nos vamos a ir a nuestra segunda pausa y regresamos con ustedes. Retornamos, amigos y amigas, a su programa Enfoque Directo, con una segunda entrevista diferente hoy, porque vamos a entrevistar al presidente de la Sala Capitular, no al propietario, amigo y hermano de este programa, sino al presidente de la Sala Capitular, Elías Reynoso, con un tema que ha estado toda esta semana en el tapete, donde el regidor Mario Sosa hacía la denuncia de que se quería en el reglamento del Consejo de Regidores ponerle sueldos fijos a estos regidores. Eso creó de confusión al país y hoy el honorable presidente de la Sala, Elías Reynoso, dará las explicaciones necesarias y pondrá claro a la población de la realidad de este tema. Hermano Elías, ¿qué tiene que decirle a la población sobre el tema denunciado por el regidor Mario Sosa? Mira, nada, era un tema que ya en la sección pasada del próximo miércoles se aclaró el punto de esta denuncia, la cual negamos rotundamente las declaraciones del regidor Mario Sosa. ¿Por qué? Porque mira, Francis, en la sección del miércoles pasado
los voceros de los partidos y todos los regidores en pleno negaron la información de Mario Sosa porque en el artículo 64 del reglamento a modificar, que estamos modificando y estamos trabajando, habla de que el Consejo de Regidores va a tener un cuerpo de asesores permanentes. La gente cuando hablan de permanente entiende que es fijo. No, cuando decimos permanente es porque hay personas, regidores, que pueden continuar brindando sus conocimientos para apoyar el Consejo de Regidores. Ahora, cuando Mario Sosa dice que quieren ponerle sueldo fijo a los regidores, raya en una mentira y en una falsedad. ¿Por qué? Porque nosotros, lejos de poner sueldo, estamos transparentizando este tema. Digo esto porque hay una resolución, la número 31 de 1998 y la resolución número 14 del 2003. En la del 98, el Consejo de Regidores de ese entonces, de 1998, aprobó una resolución que decía que le ponía una pensión a los regidores que tuvieran 3 periodos o más con un 80% de su salario cuando salgan. Eso fue en el 98. En el 98. Pero ¿qué pasa? Que el alcalde de entonces, que era Johnny Ventura, no asumió ese tema. ¿Por qué? Porque es una facultad de la parte administrativa, o sea, del alcalde, este tema, y no del Consejo de Regidores. Luego de esto, en el 2003, 5 años después, el Consejo de Regidores del año 2003 aprueba otra resolución viendo que la resolución del 98, el alcalde de entonces no la asumió, ellos asumen otra resolución, ahora aprobando pensiones para los regidores con un 50% del salario que devengaban en ese momento. Ahí era Roberto Salcedo ya. Ahí era Roberto Salcedo, correctamente, el alcalde. Y el alcalde, Roberto Salcedo, devolvió la resolución para atrás al Consejo de Regidores. En ese momento, Nubia Suazo era la presidenta, diciéndole que no eran facultad del Consejo de Regidores poner sueldos o decir de pensiones para los regidores. Eso te iba a decir mismo, un paréntesis de 10 segundos. Sí. Que para mí entender, yo que también fui candidato a regidor, y lo que he leído de los reglamentos, los regidores no tienen facultad para hacer punto de sueldo. Porque yo recuerdo que en el periodo donde tuvo los hermanos Eduardito Arias y Núñez, sí, por asunto de salud, se tocó ese tema y no se logró. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora en este reglamento? Transparentizando todo. Esas 2 resoluciones que se habían aprobado, nosotros estamos eliminando eso, porque no son facultades del Consejo de Regidores poner sueldos a los regidores. Es una facultad administrativa. La ley 176-07, en el artículo 52, dice que el rol del Consejo de Regidores sus roles normativo y fiscalizador. En modo alguno ejercen funciones administrativas. Por tal razón, nosotros no tenemos facultad para asignarle sueldo a nadie con este tema. O sea, que es una mentira, es una vulgar campaña de mal gusto que quiso hacer Mario Sosa buscando 2 o 3 likes en Twitter y en Facebook. Y no es así como yo entiendo que debemos hacer la política en una gestión que nosotros encabezamos, dando las gracias a nuestra honorable alcaldesa Carolina Mejía por haber depositado la confianza en nosotros, de haber sido durante este año el presidente del Consejo de Regidores y de fiscalizar una gestión transparente, abierta y cerca de la gente del Distrito Nacional. ¿Pero qué dicen los demás partidos? Porque, ok, lo del PRM, casi en unanimidad, defienden de que eso fue una vil mentira y prácticamente un afán de protagonismo, como siempre lo ha hecho, porque a cada quien tiene su prontuario, su carrera. Hemos visto a este regidor hasta encuerarse, salir hasta en cuero, buscando like. Pero yo al final voy a hacer, con el perdón de Elías, yo los últimos 2 minutos voy a dar una explicación de alguna cosa. ¿Qué dicen, por ejemplo, el vocero del PLD, la Fuerza del Pueblo, los demás partidos? ¿Qué han dicho ellos sobre el tema? Así es, todos se pronunciaron en contra. Yo quiero que nuestro querido productor nos ponga un video que tenemos ahí de 2 minutos para que veamos qué pasó en la sección del pasado miércoles en la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Damos inicio a la agenda de la sección ordinaria del Ayuntamiento del Distrito Nacional a celebrarse hoy miércoles 20 del mes de abril del año 2022. Toda la vida, los asesores permanentes en la municipalidad. Porque no solo extrañamos a un regidor
o a un bloque. Y aquí, en este consejo y en la administración, siempre los temas que se han tratado han sido a la luz del sol. Muchas gracias. Ya vimos, Francis, en esa sección del miércoles pasado, cómo la vocera de la Fuerza del Pueblo, el vocero del PRM, el vocero del PLD, el regidor del PLD, Yacel Domínguez, Víctor Ogando, todos, cómo desmienten a Mario Sosa. Porque, Francis, quiero decirte que nosotros estamos trabajando un reglamento del año de 1963. ¿Cómo va a ser? No es posible que la alcaldía del Distrito Nacional, el principal ayuntamiento del país, a esta altura de juego, estemos trabajando con un reglamento del año de 1963. Y nosotros tenemos más de 7 meses trabajando la modificación a este reglamento del Consejo de Regidores, buscando que podamos tener un reglamento acorde a los nuevos tiempos. Casi 60 años tiene. 59 años Increíble. de obsoleto. Increíble. Y estamos tratando de que la gente entienda cómo es este tema y cuáles son las reglas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué eso nunca se había modificado? Porque este reglamento, la modificación de este reglamento viene a quitarle poderes al presidente del Consejo de Regidores, porque desde el 63, ¿qué era lo que se existía? Un yoísmo, una dictadura y una tiranía, de eso era que hablábamos en ese tiempo. Entonces todo era el presidente. Ahora hemos venido a descentralizar el tema, a que el Consejo de Regidores no tiene que estar centralizado sobre un presidente, sino que somos 37 regidores y que deben estar dispersas las funciones para que podamos avanzar más rápido. Pero el regidor Mario Sosa se opone a varios temas que están dentro del reglamento. ¿Cómo cuál? Como es el tema de la vestimenta. Mario Sosa, nosotros hemos establecido que para tú entrar a esa honorable sala capitular, tienes que estar en chaqueta, o sea, con traje, con un código de vestimenta. Como está en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Y él ejemplo. se opone a ese tema. No, porque le gustan de en cuero. Entonces, mira, no quiero entrar en ese punto, pero es un tema de que en la Cámara de Diputados, los diputados tienen que entrar con corbata y traje. Y cuando tú decides ser policía, ¿cómo tú vas al destacamento? Uniformado. Y cuando tú decides ser abogado, ¿cómo tú subes al estrado? Con toga y birrete. Y cuando tú decides ser médico, ¿cómo tú entras? ¿Con un jean y un poloché? No, con su bata. Tiene que entrar uniformado. Entonces, si usted decidió ser regidor, usted tiene que entender que tiene que cumplir con ciertos requisitos y ciertos temas que demandan de un regidor dentro de esa sala, que tú vas 1 o 2 veces al mes y tú tienes que ir representando la posición que tú ostentas. Así mismo es. Mira, yo quiero, personalmente yo, como Francis Valdés, porque yo comprendo la posición de Elías, que como presidente de la sala capitular debe tener un manejo correcto, como siempre lo ha tenido. Pero hay cosas que yo, con el permiso de Elías, quisiera analizarla brevemente aquí con los amables televidentes. Yo tengo, Elías, si tú me excusas, mi propia impresión de lo que ha pasado en este tema. Mira, lamentablemente hay personas que no soportan el avance y el progreso del otro. ¿A qué me refiero con esto? Y todo el mundo sabe que Eleazar Reynoso y yo somos hermanos, no lo hago por halagarlo, sino que yo sé cómo ha venido Elías labrando su camino político, su camino comunitario. Yo quiero que ustedes sepan que Eleazar Reynoso, al día de hoy, es el regidor más popular de la República Dominicana. No solamente de su circunscripción, de la República Dominicana. ¿Pero por qué? Porque Elías viene de las entrañas, Elías trabaja de la mano con la Junta de Vecinos, Elías trabaja de la mano de los clubes deportivos, que es presidente actual de un club deportivo. Vimos como Elías hace 2 o 3 meses andaba dirigiendo un equipo de baloncesto, siendo el presidente de la sala capitular, dirigiendo un equipo de baloncesto de su circunscripción, y esa cercanía con la gente lo ha convertido en un regidor que está muy por encima de la popularidad de lo que es un simple regidor. ¿Qué pasa? Hay gente, eso lo digo yo responsablemente, que no acepta el avance de los demás. En esa sala capitular, y esto no tiene que involucrar a Elías, en esa sala capitular hay regidores que no aceptan que un joven del 8 y medio, que un joven que hace ya 8 años, que tiene 2 periodos, taseaba y con 600, 700 pesos que se ganaba taseando, compraba una canastilla para irse a dar una embarazada. Pero a Elías le robaron una primera regiduría. El charlatán de Miguel Vargas, en aquel momento, Elías le dio una pela a un multimillonario de su circunscripción y le quitaron su regiduría, como me la quitaron a mí, también en las pasadas elecciones, porque es que el pobre no puede llegar. Entonces, cuando Elías gana la segunda regiduría, que empieza su trabajo, un graduado, un profesional contable, que logra ser el presidente de la sala, lamentablemente hay gente que no aguanta eso.
El señor Mario Sosa, que ni siquiera partido tiene, que fue ganador por un partido y después traicionó al diputado de su propio partido para apoyar otro diputado de otro partido, o sea, traicionó su partido, hoy no tiene bancada. Ese señor y otros más, que me voy a reservar los nombres porque no quiero comprometer a mi amigo y hermano Elías, no aceptan que un joven de 8 y medio hoy sea el mejor presidente de la sala capitular que ha tenido la historia de la República Dominicana. No lo aceptan. Por eso ustedes ven que a horas de elegirse el nuevo presidente, que yo estoy seguro, porque cuenta con el apoyo de los regidores y con el apoyo también del mismo ayuntamiento y de la alcaldesa, por lo bien que lo ha hecho, estoy seguro que Elías será reelecto en la posición, pero no lo aceptan. Por eso sacan esa campaña sucia. Pero yo quiero decirle al amigo Mario Sosa que lamentablemente la mezquindad, Dios la ve. Eso que usted hizo, el pueblo lo va a rechazar. Porque usted ha querido hacerle daño no solamente a Elías, porque Elías es una persona, es un regidor. Hay un consejo que es modelo, ejemplo de unidad. Por eso ustedes ven el vocero del PLD, ven el vocero del Partido Reformista, ven el vocero de la Fuerza del Pueblo, cómo salieron en defensa de su consejo. Y usted se presta a esa vagamundería de desinformar y de difamar un consejo que lo ha hecho bien. Y por eso entendemos que ese consejo será reelecto. Y si mañana no puede ser él el presidente, el que venga tendrá que seguir los caminos que ese equipo logró, de un consejo tranquilo, unitario, todos los partidos trabajando en conjunto a favor de la capital. Por eso yo digo y repito, bajo mi responsabilidad, que usted es un mezquino y usted le acaba de echar una cubeta de lo que usted sabe a su carrera política, porque todos los medios lo están repudiando. Y el consejo, tengo la información de que lo repudiaron todos los regidores a usted en la pasada sesión. Por eso salió huyendo el otro día por los medios a seguir difamando. Entiendan cómo se trabaja con la gente. Por eso me sentí indignado con este comentario. No aceptan que el de abajo llegue. Me pasó a mí también que gané mi regiduría. Duré 47 días en los tribunales de la República. Tuve una sentencia ganadora y al final le entregué la candidatura a mi partido para el bien del triunfo de Carolina Mejía. Y a ese, me voy a reservar la palabra, le dieron la plaza. Y mira hoy cómo le paga, difamando, haciéndole daño al mismo partido, haciéndole daño a la sala capitular. Así es. Por eso, Elías, yo te digo ya para finalizar, para que tú concluyas, siga hacia adelante haciendo su trabajo con la Junta de Vecinos y con los clubes, y no se lleve ese tipo de cosas. Que lamentablemente hay gente que no acepta el avance de los demás. Así es, mire, yo agradezco a Dios, primeramente agradezco a nuestra alcaldesa Carolina Mejía, agradezco a los regidores la grandiosa oportunidad que nos dieron de dirigir por este año el Consejo de Regidores. Y yo todas las cosas, Francis, las dejo en manos de Dios. Yo soy de los que digo que yo trabajo y hago todo lo que me toca a mí. Y después de hacer todo lo que me toca, si por lo que yo trabajé no llegó a mis manos, es porque Dios entendió que no me tocaba. Y quién sabe de qué otra cosa me pudiera estar librando. Exactamente. Y si llega a mis manos, yo seguiré trabajando para continuar aportando a la excelente gestión que está realizando nuestra alcaldesa Carolina Mejía. Yo todo lo dejo en manos de Dios y Dios sabe que trabajamos con el corazón, y agradezco a todos los regidores que nos han apoyado y que han apoyado su Consejo de Regidores, porque no fue contra Elías Reynoso, sino fue contra el Consejo de Regidores que quisieron difamar y decir esta mentira. O sea, nosotros todo la dejamos en manos del de allá arriba, del Balbú, que es el que más sabe. Por eso yo estoy tranquilo y Dios y toda mi familia saben que yo estoy lo más tranquilo posible y siempre va a pasar lo que Dios quiera. Así mismo es, señores. De esta forma terminamos con nuestro programa de hoy, nuestro programa Enfoque Directo con Eleazar Reynoso y Francis Valdés. Será hasta la próxima. Y para adelante, hermano mío. Así es, seguimos.